Hay personas que sienten que no encajan. Y luego está Acuario. No es solo una sensación. Es una certeza silenciosa, tejida desde la infancia. Desde muy temprano, el acuariano empieza a notar que hay algo en el que no cuadra. No importa cuánto se esfuerce, cuánto observe a los demás para imitar lo normal. Siempre hay una parte de su ser que no logra disimular su diferencia. Y lo más desconcertante es que esa diferencia no siempre tiene forma. No es un gusto, un estilo, una idea política o una rareza estética. Es más sutil. Es algo que está en su mirada, en su manera de pensar, en la forma en que pregunta lo que nadie se atreve a preguntar, o en cómo se queda callado cuando todos opinan sin pensar. Es el alma de Acuario. Esa que no sigue rutas conocidas. La que le dice una y otra vez: tú no viniste a encajar. Viniste a ver lo que nadie ve. Pero seamos honestos. Eso no siempre se siente como un don. A veces, se siente como un peso. Como una especie de exilio invisible. Estás en el mundo, pero no completamente dentro de él. Como si la realidad fuera una fiesta a la que fuiste invitado, pero en la que nunca te dieron el código para entrar al salón principal. Mientras otros hablan de cosas que no te importan. Tú te preguntas por qué nadie nota lo que está mal en el aire. ¿Por qué los gestos son tan mecánicos? Las conversaciones tan vacías. Las emociones tan contenidas. Y entonces llega el dilema. ¿Deberías adaptarte para pertenecer? ¿Deberías fingir que no ves lo que ves? ¿Que no sientes lo que sientes? ¿Que no piensas lo que piensas? A veces lo intentas. Pero hay algo en ti que se revela. Un impulso silencioso que te dice: ser normal es traicionarte. Y es ahí donde empieza el verdadero viaje acuariano. No hacia afuera, sino hacia adentro. Porque más allá de lo que la astrología repite como eco, que eres libre, que eres rebelde, que vives en el futuro, hay una historia más íntima, más humana, más real. La historia de una persona que no puede encajar porque su alma vino a recordarle al mundo que lo que no encaja es lo que más se necesita. Si este video está resonando contigo, si sientes que hay algo en estas palabras que te refleja, te invito a dejar tu like y a suscribirte. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando este tipo de contenido y a hacer crecer esta poderosa comunidad acuariana, que, aunque parezca dispersa, está más conectada de lo que imagina. Y si alguna vez te sentiste fuera de lugar, si te miraste al espejo preguntándote por qué no encajas, te invito a dejar en los comentarios: yo soy así, Acuario. Porque a veces, lo único que necesitamos es saber que no estamos solos en nuestra diferencia. Dicho esto, continuemos. 1. La infancia del signo que no encajaba. Todo empieza temprano. Cuando eres niño y aún no sabes ponerle nombre a las cosas. Pero ya sientes que algo en ti es diferente. Mientras los demás juegan a lo mismo, tú estás observando. Mientras los demás aceptan lo que les dicen, tú haces preguntas que incomodan. ¿Por qué tengo que hacerlo así? ¿Y si no quiero? ¿Y si no me interesa? No es rebeldía gratuita. Es una especie de radar interno que se activa cuando algo no resuena contigo. Y en una sociedad que valora la obediencia y la repetición, eso ya te pone en los márgenes. Aunque aún no sepas lo que significa estar en los márgenes. Los adultos dicen cosas como: eres muy distraído. Siempre estás en las nubes. Ojalá fueras más como los demás. Y tú, sin saberlo, comienzas a cargar con la duda. ¿Será que hay algo mal en mí? Porque mientras todos parecen moverse en una misma dirección, tú estás en un rincón, haciendo una pregunta extraña, imaginando un mundo que aún no existe, o sintiendo cosas que no puedes explicar. Tal vez eras el que defendía a alguien sin saber por qué, o el que se callaba cuando algo no tenía sentido, o el que prefería mirar el cielo antes que jugar con el resto. Y aunque no lo sabías, estabas desarrollando tu mayor don, la capacidad de no tragar lo que te dan.
de no aceptar lo que no entiendes, de pensarte a ti mismo desde adentro hacia afuera. Pero claro, eso no se aplaude en la infancia. Eso incomoda. Eso desafía. Eso se corrige. Y así empieza el conflicto. La tensión entre lo que eres y lo que el mundo espera que seas. Una tensión que va marcando tu camino. No con cicatrices evidentes, sino con una sensación sutil, permanente, de estar fuera de lugar. Muchos acuarianos crecen sintiendo que no hay un espacio para ellos, que deben adaptarse o desaparecer. Y algunos lo intentan. Se vuelven normales. Se esfuerzan por encajar. Hablan de lo que se espera. Se visten como el grupo. Se ríen en los momentos correctos. Pero algo adentro se rompe. Y tarde o temprano, vuelven a ese rincón. No para esconderse, sino para recordarse. Porque Acuario puede adaptarse por un tiempo. Puede silenciarse. Puede camuflarse. Pero nunca puede olvidarse a sí mismo por completo. Hay una voz interna que lo llama. Una visión que lo empuja. Una energía que lo obliga a desobedecer lo que le apaga el alma. Y ese es su primer acto de libertad. No encajar como forma de supervivencia espiritual. 2. La adolescencia acuariana, entre la soledad y la revelación. La adolescencia es un campo de batalla para casi todos. Pero para Acuario, es el momento en que la diferencia se hace evidente. Ya no se trata solo de una sensación, sino de una realidad que se refleja en los espejos del mundo. El grupo. Las etiquetas. Las reglas no dichas. Las jerarquías sociales absurdas que todos parecen aceptar sin chistar. Y tú, Acuario, ahí en medio, viendo todo desde otro ángulo. Mientras otros luchan por pertenecer, por ser populares, por repetir lo mismo que ven en redes o en televisión. Tú estás preguntándote si todo esto tiene sentido. Si el uniforme social es más importante que la autenticidad. Si alguien más está viendo las grietas en el sistema. Si hay alguien más como tú. Y a veces parece que no. Que nadie más piensa así. Que nadie más siente tan intensamente el peso de lo superficial. Y entonces llega la soledad. No la soledad física, sino esa que se siente incluso rodeado de gente. Esa que nace cuando sabes que podrías encajar si traicionaras una parte de ti, pero eliges no hacerlo. Y duele, porque todos necesitamos pertenecer. Aún el más libre, aún el más visionario, aún tú. Pero también es en esa soledad donde empiezas a conocerte de verdad. Donde empiezas a ver que tu sensibilidad no es debilidad, sino radar. Que tu incomodidad no es rareza, sino intuición. Que esa incomprensión que recibes es el reflejo de que tú estás viendo lo que muchos aún no pueden ver. Es aquí donde comienza la revelación interna. La certeza silenciosa de que, aunque el camino sea solitario, es auténtico. Y eso lo cambia todo. Porque mientras muchos adolescentes buscan modelos externos, Acuario empieza a construirse desde adentro hacia afuera. Desde lo que vibra, lo que intuye, lo que resuena con el alma. Y en ese proceso, puede convertirse en alguien fascinante, inspirador, irrepetible. O alguien solitario, confundido, exiliado. Todo depende de si se permite ser sin pedir permiso. De si encuentra ese primer círculo, aunque sea de una sola persona, que le diga: eres raro, y eso está bien. Eres distinto, y eso es hermoso. Cuando Acuario escucha eso por primera vez, no lo olvida jamás, porque entiende que no necesita encajar en un molde que no fue hecho para él, sino crear el suyo. Y aunque aún no lo sepa, esa autenticidad que ahora lo aleja, es la misma que, años después, lo convertirá en un faro para otros que tampoco encajan. Porque en el fondo, todos estamos buscando a alguien que nos diga: puedes ser tú, sin pedir disculpas. Y Acuario, cuando abraza su diferencia, se vuelve ese alguien para los demás. 3. La vida adulta de Acuario, cuando la rareza se vuelve sabiduría.
Llega un momento en la vida de Acuario en que todo cambia. No de golpe. No con aplausos ni luces de revelación. Pero sí con una verdad silenciosa que empieza a brotar desde lo más profundo. Después de años de sentirse diferente. De intentar entender un mundo que parece moverse con reglas y lógicas. De haber vivido la incomodidad de no pertenecer. Acuario empieza a ver algo que nunca antes había visto con claridad. Tal vez, no soy el que está roto. Tal vez el mundo es el que está desconectado. Y tal vez, yo vine a recordarle otra forma de existir. Es en la vida adulta donde esa rareza que antes dolía, empieza a convertirse en sabiduría. Esa capacidad de cuestionarlo todo. De ver más allá de lo evidente. De sostener una idea loca en medio del silencio de los demás. Se vuelve oro puro en un mundo lleno de ruido vacío. Ya no necesitas gritar. Ya no necesitas convencer. Empiezas a comprender que tu verdadera fuerza no está en encajar ni en destacarte, sino en ser coherente contigo mismo, incluso cuando nadie más lo entienda. Y la magia sucede, porque cuando Acuario se acepta sin reservas, el universo empieza a poner en su camino a otros que también estaban buscando una voz diferente. Personas que no encajaban, que se sentían solas, que pensaban que estaban mal por no querer lo mismo que los demás, y que encuentran en ti, Acuario, una guía no convencional, una presencia que inspira sin imponer, una mente libre que no busca tener razón, sino abrir caminos. Porque ese es tu verdadero rol en la vida adulta. No ser el que sigue las rutas, sino el que las inventa. El que se atreve a ser honesto en un mundo que finge. El que se aleja del rebaño para descubrir una nueva forma de reunirnos. A veces lo harás con tus ideas, otras con tu arte, con tu silencio, o incluso con tu sola forma de mirar la vida. Y lo más hermoso es que ya no necesitarás validación, porque cuando Acuario madura, comprende que su autenticidad no necesita ser entendida para tener valor. Te vuelves sólido, ligero, profundo sin cargar peso, cercano sin invadir, espiritual sin dogmas. Y es ahí donde floreces, no porque ahora encajes, sino porque ya no te importa encajar. El don de no encajar, lo que Acuario le regala al mundo. Hay un regalo escondido en cada historia de no pertenencia. Y Acuario es ese regalo envuelto en preguntas, en miradas distintas, en silencios incómodos que contienen verdades que aún nadie se atreve a decir. Porque si tú no encajaste, fue por una razón más grande de lo que imaginabas. No fue casual. No fue castigo. Fue diseño. El alma acuariana no vino a ser una copia. Vino a ser un quiebre en la repetición. Un salto en la línea recta. Un espacio donde lo nuevo pueda nacer. Y por eso duele. Porque el primero que pisa tierra desconocida siempre se siente perdido. Siempre se siente solo. Pero esa soledad tenía sentido. Te preparaba para ver lo que otros no pueden ver. Para pensar más allá de las modas. Para amar sin cadenas. Para crear sin permiso. Para hablar cuando el mundo calla. Y para callar cuando el mundo grita. Tú no encajas, Acuario. Porque viniste a crear un molde nuevo. Y no solo para ti, sino para aquellos que vienen detrás. Para los que aún no se atreven. Para los que todavía están tratando de encajar en una vida que les aprieta el alma. Tu presencia abre puertas invisibles. No lo haces con discursos ni grandes gestos. Lo haces simplemente siendo tú. Sin dobleces, sin manuales, sin miedo. Y esa es una de las formas más profundas de amor que puede ofrecer el espíritu humano. Mostrarle a los demás que ser uno mismo no es una amenaza, sino una medicina. Tú, Acuario, eres ese recuerdo sagrado. De que existe otra manera. Otra manera de vivir. De pensar. De sentir. De crear. De relacionarnos. De ser. Así que no encajes. No fuerces lo que nunca estuvo hecho para ti. Porque el mundo no necesita otra copia del sistema. Necesita tu diferencia.
Y si alguna vez te preguntaste por qué eras así, la respuesta es esta. Porque así, distinto, libre, intenso, profundo y raro. Es como el alma de Acuario vino a cambiar el mundo. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar con el corazón. Por darte el tiempo de mirar más allá de lo que siempre se dice sobre Acuario. Y por permitirte sentirte reflejado en este mensaje. Si algo de todo esto resonó contigo, si te viste en alguna parte de esta historia, entonces no estás solo. Hay otros como tú. Otros que también se sintieron fuera de lugar. Que también sintieron que no encajaban. Y que hoy están aprendiendo a ver en su diferencia su mayor tesoro. Acuario no es un signo más. Es un recordatorio. Una frecuencia. Un puente entre lo que existe y lo que aún está por nacer. Así que si eres Acuario, de Sol, Luna, Ascendente, o simplemente de alma, quiero que lo recuerdes. Tu rareza no es un defecto. Tu forma de ser es una semilla del futuro. Te invito a dejar en los comentarios. Yo soy así, Acuario. Para que juntos sigamos creando esta comunidad de mentes libres, corazones despiertos y espíritus auténticos. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Este canal no es solo para hablar de astrología, es para hablar del alma. Y tú, eres parte de esta revolución. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no viniste a encajar. Viniste a iluminar el espacio donde aún nadie se atrevió a entrar. Hasta pronto, Acuario. Con todo el amor y toda la verdad.